La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La semana pasada, desde Palacio Nacional y con la presencia de los directivos internacionales de Iberdrola, la empresa que produce energía eléctrica en distintos países, el presidente de la República nos informó que habían cerrado un trato para que Iberdrola pasara 13 de sus plantas funcionando al gobierno mediante la Comisión Federal de Electricidad. Con esas 13 plantas, 12 de ellas de ciclo combinado, esto es que queman gas, y una eólica, la Comisión Federal de Electricidad pasará a producir el 55% de la producción nacional que hoy se utiliza en México, mientras que el sector privado se quedaría con un 45%. Es un cambio drástico en las proporciones que tenían los privados y lo público cuando empezó el gobierno de López Obrador. Desde el principio, él y el director de la Comisión Federal de Electricidad denunciaron que el otrora monopolio eléctrico nacional, la comisión creada desde los tiempos de Lázaro Cárdenas, ya estaba en minoría, que tenía solo el 35% de la producción necesaria en todo el país y que los privados habían llegado a 2/3 de esa producción. De manera que en muy poco tiempo, si no cambiaban las cosas, la comisión tendría que ser declarada inviable para dejar el 100% del mercado eléctrico de este país en manos de las plantas privadas, nacionales y extranjeras. Las condiciones a que se referían eran la manera en que se decidía quién invierte para generar o para producir nueva energía, dónde se instalan las nuevas plantas y luego quién sube y a qué horas esa electricidad producida. Resulta que los gobiernos anteriores crearon una ley allá en la reforma eléctrica de Peña Nieto, en donde se establecía que los organismos encargados de decidir la construcción de nuevas plantas y en lugar de hacerlo, estaban al servicio de las empresas privadas. De manera que con el paso del tiempo se fueron generando muchas plantas en distintas partes del país sin ton ni son, lo que generaba un riesgo grave de desbalance en el sistema público nacional integrado que distribuye la electricidad en todo el país. Ya se estaban generando apagones porque en algún lugar se ponían a funcionar muchas plantas mientras que en otro lo paralizaban. De manera que quedaba claro que el funcionamiento del sistema nacional debía de ser público, porque las empresas privadas, como se ha visto en todo el mundo, solo ven su interés individual, no el interés público. Y por otro lado, también se establecía que las plantas hidroeléctricas de la CFE, sobre todo esas, tendrían que estar prendiéndose y apagando porque serían la reserva que sustituiría la producción de energía limpia. Las energías eólicas no funcionan cuando no hay viento, o las plantas de celdas fotovoltaicas no funcionan cuando está oscuro o cuando está muy nublado. Y en ese momento entrarían las hidroeléctricas de CFE, de manera tal que
el despacho, que es como se llama, a la operación que permite que unas plantas funcionen y otras se queden de reserva, estaba esa operación al servicio de las privadas. Pero la carga de reconstruir la red de transmisión y de ir complementándola se quedaba enterita para la Comisión Federal de Electricidad. Otro elemento de la ley y del comportamiento del sector privado en complicidad con el gobierno fue que las grandes empresas transnacionales crearon un mercado paralelo con las grandes consumidoras de electricidad. La más famosa ahora es la cadena de tiendas OXXO, que de buenas a primeras aparecieron como empresas productoras de electricidad porque se habían asociado con cuotas o con acciones en una cantidad ridícula con las empresas transnacionales. Y entonces dejaron de ser compradores de la CFE para convertirse en socios de las transnacionales. A fin de cuentas, la Suprema Corte de México decidió que eso era un fraude a la ley. Y también las nuevas reformas que impulsó el presidente de la República y aprobó el Congreso de la Unión a la ley borraron las ventajas para las empresas privadas. De manera que en las condiciones actuales Iberdrola ya no le convino y estuvo de acuerdo en vender las empresas, porque no quieren estar compitiendo en igualdad de condiciones con la Comisión Federal de Electricidad, sino que querían toda la ventaja y quedarse con el sistema para hacer lo que han hecho en Europa en la crisis de energéticos de hace unos meses, o en Estados Unidos, donde han generado apagones para presionar al gobierno a la hora de que éste autoriza o no los aumentos de tarifas. Esa es una de las razones o la principal de que Iberdrola decidió vender. Pero otra, muy importante, es que el presidente desde hace 2 años y medio ha venido platicando con el representante mundial de un fondo de inversión que se llama BlackRock. Es un fondo muy poderoso que actúa en todo el mundo junto con otros fondos como uno de la familia real de Qatar, otro de unos fondos de inversión noruegos, y esos fondos finalmente tenían el 70% de Iberdrola, así que eran los accionistas mayoritarios. Y hace alrededor de 3 semanas, el presidente, como quien no quiere la cosa, informó que acababa de hablar de nueva cuenta con Larry Fink. Hoy sabemos de qué hablaron. Este personaje fue el que le dio el último empujón a Iberdrola para que dejara de robar en México, vendiera esas plantas y que con las plantas que le queden, fundamentalmente de energía solar y eólicas, con eso siga contribuyendo con la electricidad que México requiere. Así que Iberdrola ya no se llevará todas las canicas a su bolsillo, tampoco se va, seguirá contribuyendo al país, pero ahora la Comisión Federal de Electricidad ejercerá la soberanía nacional sobre esa energía que es fundamental hoy en cualquier país del mundo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.